El tañido prohibido. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal para más historias oscuras y perturbadoras. La torre de la iglesia se alzaba como un dedo huesudo en medio del pueblo, siempre envuelta en un aire de abandono. Nadie se atrevía a acercarse cuando la noche caía, porque decían que las campanas tenían memoria, que guardaban en su metal algo más que el eco del viento. Nadie, excepto Tomás. Tomás era el campanero. Había heredado el oficio de su padre y a su vez, de su abuelo. Una línea de hombres condenados a subir cada amanecer y cada ocaso las escaleras de piedra, húmedas y resbaladizas, para hacer sonar los bronces que marcaban la vida del pueblo. Pero lo que nadie sabía era que Tomás ya no tocaba las campanas por devoción ni por costumbre, sino por miedo. Miedo a lo que podía suceder si dejaba de hacerlo. La primera vez que escuchó el tañido fuera de hora era apenas un niño. Recordaba que su padre lo llevó a la torre una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes pesadas. «Escucha bien, hijo», le dijo, «si alguna vez las campanas suenan solas, corre. No mires atrás. Nunca subas a ver de dónde viene el repique». Tomás pensó que eran palabras de advertencia infantil, un recurso para mantenerlo alejado de la torre en las noches. Pero cuando cumplió 12 años, lo vivió en carne propia. Las campanas comenzaron a sonar a medianoche, con una fuerza tal que parecía que las piedras mismas vibraban. Su padre lo agarró del brazo, pálido como un cadáver, y lo obligó a esconderse bajo la cama. Desde entonces, Tomás supo que el oficio estaba manchado de algo oscuro. Ahora, décadas después, él era el último campanero vivo. El pueblo lo veía como una sombra, un hombre encorvado que rara vez sonreía, con los ojos hundidos de insomnio. Había noches en que juraba escuchar el repique incluso antes de que las campanas se movieran, como si un llamado lo atravesara desde dentro del cráneo. Aquella noche sin luna comenzó como todas, el aire quieto, la negrura espesa como tinta y el silencio sofocante que se extendía desde los campos hasta las calles vacías. Tomás encendió una lámpara de aceite y subió las escaleras. Cada peldaño parecía gemir bajo sus botas. El frío le mordía los huesos y un presentimiento lo apretaba en el pecho. Cuando llegó a lo alto, el aire estaba denso, cargado de algo que no podía nombrar. Colocó la lámpara en el suelo y, con las manos temblorosas, se preparó para tocar el campanario de medianoche, aunque no estaba marcado en ningún calendario ni tradición. Lo hacía porque lo sentía necesario, como si algo invisible lo vigilara y exigiera aquel acto. Pero antes de que pudiera asir la cuerda, las campanas se movieron solas. El bronce retumbó en un tañido profundo, vibrante, tan poderoso que el suelo bajo sus pies pareció estremecerse. Tomás retrocedió, la lámpara titiló y casi se apagó. Su respiración se volvió entrecortada. No había nadie allí, y sin embargo, el sonido seguía, cada repique más intenso, como un llamado. «Es demasiado pronto», murmuró, con los labios secos. El eco del tañido bajó hasta el pueblo. Las ventanas comenzaron a abrirse, los habitantes asomaron los rostros somnolientos y asustados. Nadie recordaba haber escuchado esas campanas en una noche sin luna desde hacía años. Y todos sabían lo que significaba, alguien iba a morir. Tomás intentó sujetar la cuerda para detener el movimiento, pero la campana ardía como si estuviera al rojo vivo. Un grito ahogado se le escapó y retrocedió, viendo cómo la cuerda se movía sola, como si una mano invisible la agitara con furia. El repique se convirtió en un lamento metálico, prolongado, insoportable. Entonces lo escuchó. Una voz. No era humana. Era más profunda que el bronce, más oscura que el silencio. Se filtró entre los tañidos, murmurando su nombre. Tomás. Él quedó paralizado, con el corazón golpeándole las costillas. Nadie debía escuchar su nombre allí arriba. Nadie debía ser llamado. Con el pulso desbocado, corrió hacia las escaleras, pero al primer paso las tablas crujieron y se partieron. Casi cae al vacío, apenas alcanzó a sujetarse de la baranda podrida. Desde abajo, un viento helado comenzó a subir, un viento que olía a tierra removida y a carne en descomposición. La lámpara cayó y se apagó.
La torre quedó sumida en una oscuridad absoluta, rota solo por los latidos de la campana que seguía repicando. Tomás descendió como pudo, tropezando, arañando la piedra con las manos. Cada peldaño parecía más largo que el anterior, como si la torre se alargara a propósito para retenerlo. Al fin llegó a la puerta, la abrió de golpe y salió jadeando al aire frío de la plaza. El pueblo entero lo miraba. Nadie se atrevía a hablar, todos con los ojos clavados en él y en la torre. Entonces, el tañido se detuvo de golpe. El silencio fue peor. Las campanas quedaron inmóviles, como si nada hubiera ocurrido. Pero el eco aún flotaba en el aire, un eco que no se desvanecía. Y en ese eco, las palabras volvieron a escucharse, suaves, apenas un susurro que se metía en los huesos de todos los presentes. La muerte ya camina. Una mujer gritó desde la multitud. Cayó al suelo convulsionando, con espuma en la boca y los ojos en blanco. Los demás retrocedieron horrorizados. Tomás corrió hacia ella, pero antes de llegar, la mujer quedó inmóvil. Muerta. Los ancianos del pueblo se santiguaron, los niños lloraban y algunos hombres lo señalaron con odio. Es el campanero. Acusaron. Él lo ha despertado. Tomás negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero en su interior sabía que era cierto. Las campanas no se equivocaban. La noche sin luna había regresado, y con ella, la muerte caminaba de nuevo entre ellos. Y esa solo era la primera víctima. El repique aún retumbaba dentro de su cabeza. Como un recordatorio. Como una sentencia. El cadáver de la mujer aún estaba tendido en medio de la plaza cuando la multitud comenzó a dispersarse en un murmullo de terror. Nadie quería permanecer cerca de la torre, nadie quería cruzar la mirada con Tomás, que todavía tenía el rostro empapado en sudor y lágrimas. Los vecinos bajaban las persianas de sus casas, cerraban las puertas con cerrojos y apagaban las lámparas como si la oscuridad pudiera ocultarlos de lo inevitable. Solo quedó un silencio denso, pesado, interrumpido por el crujir del viento que pasaba entre los muros de piedra. Tomás se arrodilló junto al cuerpo. Era Clara, la costurera. Tenía los labios amoratados y las manos crispadas, como si hubiera intentado luchar contra algo que nadie más veía. El campanero sintió un vacío en el estómago. No era casualidad, la primera víctima había sido una mujer buena, sin enemigos, sin deudas, sin secretos. Era como si la campana hubiera elegido al azar, o peor, como si estuviera enviando un mensaje. «Perdóname», murmuró, pero sabía que su súplica no serviría de nada. Unos pasos arrastrados resonaron a su espalda. Era don Elías, el más anciano del pueblo, con los ojos hundidos en arrugas y una voz temblorosa. «Siempre vuelve, Tomás», susurró. «Cuando la campana toca en la noche sin luna, la muerte camina». «¿Lo sabías?». Tomás lo miró con desesperación. «No fui yo. Yo no la hice sonar». El anciano negó con la cabeza. «Eso no importa. Las campanas no necesitan manos cuando quieren llamar. Y esta vez, no van a detenerse tan fácil». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Elías se alejó, apoyado en su bastón, sin decir más. El silencio volvió a ocupar la plaza, solo interrumpido por un sollozo lejano de algún niño que lloraba en la oscuridad. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. El eco del repique seguía dentro de su cabeza, una vibración constante que lo hacía sentir mareado. Cada vez que cerraba los ojos veía la cuerda moviéndose sola, veía la campana brillando como metal ardiente y escuchaba esa voz cavernosa llamándolo por su nombre. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 3 de la madrugada, un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó con cautela, encendió una vela y abrió. Era Lucía, la hija de Clara, con apenas 12 años. Sus mejillas estaban surcadas de lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar. «Mi madre», balbuceó. «¿Por qué? ¿Por qué ella?». Tomás no supo qué responder. La niña lo miraba con odio y con súplica al mismo tiempo. «Todos dicen que fuiste tú. Que las campanas obedecen tu voz». El campanero apretó los dientes. «No las hice sonar, Lucía.
pero entiendo lo que piensas. Ella lo observó un instante más, luego sacó algo de su bolsillo y lo arrojó contra él. Era un trozo de metal oxidado, parte de una costura rota de su madre. Si más gente muere, será tu culpa. Se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de la calle. Tomás quedó con el corazón destrozado, sosteniendo aquel pedazo de metal como si pesara toneladas. Al amanecer, la noticia se había extendido a los pueblos vecinos, las campanas de la iglesia de San Bartolomé habían repicado en la noche sin luna, y con ello, la primera muerte había llegado. Algunos vecinos hablaban de abandonar todo y marcharse, otros pedían colgar al campanero en la plaza como sacrificio para apaciguar a lo que habitaba en la torre. Tomás se sintió rodeado. No podía escapar, sabía que, aunque se fuera, el repique lo seguiría. Estaba marcado desde niño. Esa misma tarde subió de nuevo a la torre. El aire estaba pesado, las piedras húmedas, y cada escalón lo hacía sentir que caminaba dentro de un sepulcro. Cuando llegó arriba, tocó el bronce de la campana con los dedos. Estaba frío, demasiado frío, como si no perteneciera a este mundo. Entonces vio algo. Grabado en la superficie, apenas perceptible bajo la pátina del tiempo, había símbolos. Marcas que nunca había notado antes. Círculos entrelazados, figuras semejantes a ojos, cruces torcidas. Al pasar la mano, sintió un ardor, como si la piel se quemara. Retiró la mano de golpe, pero en la palma quedó una huella roja con la forma de un círculo imperfecto. El campanero retrocedió, jadeando. El eco de la campana volvió a retumbar en su cabeza, aunque esta vez la campana estaba inmóvil. Se tapó los oídos, pero no servía de nada. La voz volvió a surgir entre las vibraciones. Uno no basta, Tomás. La noche aún es larga. La desesperación lo empujó a bajar de inmediato. Se encerró en su casa, bebió hasta casi perder el sentido, pero nada pudo acallar ese murmullo interior. Cuando cayó la noche, el pueblo estaba en silencio absoluto. Ni los perros ladraban, ni las ranas croaban en el río. Era como si todo ser viviente esperara el segundo repique. Tomás intentó mantenerse despierto, pero el cansancio lo venció. Cayó en un sueño febril, donde caminaba entre tumbas abiertas y escuchaba los tañidos resonar bajo tierra. Veía cuerpos descomponiéndose levantarse de sus ataúdes, todos con los ojos vacíos, mirándolo con odio. Y entre ellos, Clara, que extendía una mano huesuda hacia él. Despertó sobresaltado cuando un nuevo repique llenó el aire. Las campanas habían vuelto a sonar. Esta vez, más fuertes. Más rápidas. Como si anunciaran no una muerte, sino muchas. Tomás salió tambaleando a la calle, con la marca aún ardiendo en su palma. El cielo estaba negro, sin estrellas, sin luna. Las ventanas del pueblo se abrieron una tras otra. Y entonces, un alarido desgarrador rompió el silencio. Venía de la casa del herrero. El campanero corrió, seguido por algunos vecinos que habían salido despavoridos. Forzaron la puerta y entraron. Allí, en el suelo, estaba el herrero. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido, la piel cubierta de moretones y marcas como si 1000 manos invisibles lo hubieran sujetado y desgarrado. Sus ojos estaban abiertos, petrificados en un gesto de horror absoluto. Una mujer gritó, los niños comenzaron a llorar, y los hombres retrocedieron. Nadie quería acercarse más. Tomás, con el corazón destrozado, comprendió la verdad, las campanas no solo anunciaban la muerte. La invocaban. Y ya no había forma de detener el repique. La noche sin luna apenas comenzaba. El cuerpo del herrero fue enterrado al amanecer, en un silencio espeso que más parecía miedo que duelo. Nadie lloraba en voz alta, las lágrimas corrían en silencio, contenidas por el terror de que la campana escuchara. Tomás no apartaba la mirada del ataúd mientras descendía. La marca en su palma ardía cada vez más, como si el círculo grabado en la campana hubiera dejado en su piel una brasa eterna. Cada palada de tierra que caía sobre el cajón parecía un tambor sordo que se confundía con un tañido lejano. Sabía que la muerte no se detendría allí. Al caer la tarde, los rumores crecían como fuego entre la gente.
Algunos pedían abandonar el pueblo antes de que el repique se llevara más vidas, otros, con los ojos rojos de odio y miedo, murmuraban que había que entregar al campanero como ofrenda. Tomás escuchaba las voces tras las ventanas cerradas, mientras caminaba por las calles vacías. Nadie lo recibía ya, nadie le dirigía palabra. Era un fantasma entre vivos, señalado por todos, condenado a la soledad. Cuando llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta. El aire adentro estaba helado, demasiado helado. Encendió una vela, avanzó con cautela, y entonces la vio. Sobre su mesa, cuidadosamente alineadas, estaban todas las campanillas pequeñas del pueblo, las que los vecinos usaban para las misas o para anunciar visitas. Nadie las había puesto allí. Y, sin embargo, estaban dispuestas en un círculo perfecto. Al acercarse, la vela titiló con fuerza y un viento invisible recorrió la habitación. Las campanillas comenzaron a vibrar solas, emitiendo un tintineo suave que fue creciendo hasta convertirse en un coro de lamentos metálicos. Tomás retrocedió, con el corazón a punto de estallar. Cubrió sus oídos, pero no pudo evitar escucharlos. Entre los tintineos, distinguió voces humanas. Reconocía esas voces. ¿Por qué, Tomás? Era Clara. Nos condenaste, era el herrero. Tú abriste la puerta. El campanero gritó y arrojó la vela contra el suelo. La oscuridad lo envolvió. Al encender otra, las campanillas habían desaparecido. Solo quedaba la mesa vacía, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, nadie en el pueblo durmió. Todos esperaban el siguiente repique, y todos sabían que la campana sonaría de nuevo. Y así fue. A medianoche, el tañido retumbó desde lo alto de la torre. Esta vez no era un sonido aislado, era una secuencia, un repique constante que recordaba a un funeral interminable. El pueblo entero se reunió en la plaza, arrastrados por la fuerza invisible del sonido. Nadie hablaba. Todos miraban la torre, donde la campana se movía sola, brillando débilmente bajo la oscuridad sin luna. De pronto, el tañido se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces, uno por uno, los vecinos comenzaron a escuchar su nombre susurrado en el viento. Cada cual oía el suyo, como si la campana llamara a todos al mismo tiempo. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas, y otros corrieron hacia sus casas. Tomás sintió que la voz dentro de su cráneo lo desgarraba. Tomás, ven. Contra todo instinto, comenzó a caminar hacia la torre. Sus pasos resonaban como golpes huecos en la piedra. La multitud lo observaba, nadie intentó detenerlo. Era como si todos supieran que aquel era su destino. Subió los escalones lentamente, con las piernas temblorosas, y al llegar arriba, encontró la lámpara encendida que él mismo había dejado días atrás. El aire estaba pesado, oliendo a hierro y a sangre. Frente a la campana, vio siluetas. Sombras humanas, transparentes, que se movían como llamas oscuras. Reconoció los rostros de Clara y del herrero, mirándolo con ojos vacíos. Había más figuras detrás, borrosas, esperando su turno. No debiste tocarnos, susurraron al unísono. Ahora somos eco, y el eco no muere. Tomás cayó de rodillas, con las manos en la cabeza. Díganme qué quieren. Las sombras se acercaron. Una de ellas extendió un brazo y le rozó la piel. Fue como tocar hielo. La marca en su palma brilló con intensidad, ardiendo hasta hacerlo gritar. Queremos lo que nos fue arrebatado, dijeron las voces. Queremos compañía. La campana comenzó a balancearse sin cuerda, golpeando el aire con cada repique. Cada sonido hacía que las sombras se solidificaran más, como si estuvieran a punto de cruzar definitivamente al mundo de los vivos. Tomás comprendió el horror, la campana no solo anunciaba muertes, estaba abriendo un umbral. El eco de los muertos se estaba volviendo carne. Abajo, en la plaza, la multitud comenzó a gritar al ver que figuras espectrales descendían desde lo alto de la torre, flotando como humo denso. Los niños lloraban, las madres corrían, los hombres huían sin rumbo. Nadie podía detener lo que salía de allí. Uno de los espectros se abalanzó sobre un anciano y lo atravesó.
El hombre cayó muerto al instante, con el rostro congelado en un grito mudo. Otros espectros lo siguieron, sumando nuevos cadáveres a la plaza. Tomás gritaba desde lo alto: «Deténganse. No más». Pero los tañidos no cesaban. La campana repicaba sola, incansable, cada vez más fuerte, cada vez más rápida. El aire vibraba, las piedras temblaban, y el pueblo entero se convertía en un escenario de gritos y muerte. El campanero comprendió que no quedaba salida. Si quería salvar a alguien, aunque fuera a unos pocos, debía hacer lo impensable, destruir la campana. Con un alarido de desesperación, tomó un martillo oxidado que yacía en un rincón de la torre y lo levantó sobre su cabeza. La campana brillaba como si respirara, como si esperara el golpe. Tomás dudó un instante, sabiendo que si fallaba, el repique se multiplicaría. Entonces, con toda la fuerza que le quedaba, descargó el martillo contra el bronce. El sonido que brotó no fue metálico. Fue un grito. Un grito humano, desgarrador, que se extendió por todo el pueblo y más allá de las colinas. Los espectros se detuvieron, giraron sus cabezas vacías hacia la torre, y comenzaron a ascender, atraídos de nuevo por el llamado. El aire se llenó de un estruendo imposible, mezcla de campana rota y alaridos de ultratumba. Y Tomás, en medio de aquella tormenta de horror, comprendió que había desatado algo peor que la muerte. Algo que ya no podía ser contenido. El golpe del martillo había quebrado la superficie de la campana, abriendo una grieta que atravesaba el bronce de arriba abajo. Pero en lugar de cesar, el repique se volvió aún más violento. La campana gritaba como un ser vivo herido, y su eco desgarraba el aire, convirtiendo la noche en un océano de lamentos. Tomás retrocedió tambaleante, con los oídos sangrando. Cada vibración lo atravesaba como cuchillos candentes. Abajo, en la plaza, los vecinos caían de rodillas, algunos se arrancaban los cabellos, otros se golpeaban el pecho, como si el sonido los volviera locos. Los espectros, en cambio, se fortalecían. Sus cuerpos nebulosos adquirían peso, sus rostros se definían. Ya no eran sombras, eran los muertos de verdad, devueltos a la carne. Clara, el herrero, el anciano, todos caminaban entre los vivos, con movimientos rígidos y ojos vacíos, como muñecos animados por odio puro. «Basta», gritó Tomás. «Acábese ya». La campana respondió con otro alarido metálico que lo arrojó contra la pared de piedra. El martillo cayó de sus manos, rodando hacia un rincón. La marca en su palma ardía como un hierro candente, y de pronto comprendió, no era la campana la que había abierto el umbral, era él. Su sangre, su linaje de campaneros, era la llave. La voz resonó en su cráneo, más clara que nunca. «Uno más, Tomás. Solo uno más, y el círculo se cerrará». Mientras tanto, en la plaza, el caos era absoluto. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres huían sin rumbo, y los recién resucitados caminaban entre ellos, tocando a cualquiera que se cruzara. Bastaba un roce de sus manos heladas para arrancar la vida de un cuerpo. Lucía, la hija de Clara, se abrió paso entre la multitud, con lágrimas y furia en los ojos. Llevaba en las manos una antorcha improvisada. «Campanero», gritaba, «esto es tu culpa». Corrió hacia la torre, seguida por un par de hombres que aún conservaban fuerzas. Subió los escalones entre crujidos, el fuego iluminando los muros húmedos. Cuando llegó arriba, encontró a Tomás arrodillado, con la piel cubierta de sangre por los oídos y la nariz. La campana vibraba a sus espaldas, como un corazón desbocado. «Acábalo», gritó ella, lanzándole la antorcha. «Rompe esa maldición». Tomás miró la antorcha, luego la campana agrietada. El fuego reflejaba sombras danzantes en el bronce, sombras que parecían burlarse de él. Pero la voz en su cabeza lo interrumpió. «Si la destruyes, vendrás con nosotros». Un sudor helado recorrió su espalda. Entendía la advertencia, la única forma de detener el repique era quemar la campana, pero el precio sería su propia alma. Lucía avanzó hacia él, con los ojos ardientes de rabia. «Si no lo haces, morirán todos. Hazlo, maldito cobarde».
Tomás levantó la antorcha con manos temblorosas. El fuego rugía, vivo, ansioso de consumir el metal maldito. Se acercó a la campana, y en ese instante, todas las figuras espectrales volvieron el rostro hacia él. Cientos de ojos vacíos lo miraban, esperando. El repique se volvió un rugido ensordecedor. El aire vibraba tanto que parecía que la torre entera se derrumbaría. Con un grito desesperado, Tomás estampó la antorcha contra la grieta del bronce. El fuego se extendió como si la campana estuviera impregnada de aceite. Las llamas corrieron por su superficie, envolviéndola en segundos. El sonido cambió. Ya no era un repique, era un chillido de agonía. Los espectros comenzaron a arder también, uno por uno, gritando con voces humanas. Clara extendió sus brazos hacia su hija antes de desaparecer en cenizas. El herrero se derrumbó convertido en polvo negro. La plaza se llenó de humo y alaridos hasta que, de pronto, todo cesó. Silencio. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. La campana había desaparecido, reducida a fragmentos incandescentes esparcidos por el suelo de la torre. Tomás, de pie aún, sintió como la marca en su palma se consumía, dejando tras de sí una cicatriz ennegrecida. Sonrió débilmente. Había terminado. Pero entonces escuchó el último susurro. El eco ya está dentro de ti. Un dolor insoportable lo atravesó el pecho. Cayó de rodillas, escupiendo sangre, y comprendió que la campana no había desaparecido. Se había trasladado a su interior. Su corazón latía al mismo ritmo del repique, y cada latido era un tañido que solo él podía escuchar. Lucía lo miró horrorizada. ¿Qué hiciste? Él la observó con ojos vidriosos. Lo salvé, pero el precio fui yo. Se desplomó, sin vida. El pueblo despertó al amanecer en un silencio abrumador. No quedaba rastro de los espectros, ni de la campana. Solo ruinas en la torre y el cuerpo inerte del campanero. Lucía lo enterró en secreto, sola, al pie de la colina. Nadie del pueblo quiso acompañarla. Nadie quería recordar lo que había pasado. Pero desde aquella noche, cada vez que el cielo se oscurecía y la luna se ocultaba, algunos vecinos juraban escuchar un sonido lejano, muy lejano, como un tañido suave, proveniente no de la torre, sino del interior de la tierra. El eco del campanero. Un repique eterno. Una advertencia de que la muerte nunca se va del todo.